Aquí están Marco Polo, Carlos Maury y Valéry Bromé, que gracias a ellos conocimos a Elizardo. ¿Quién fue Valéry Bromé? 1948 del 2008. Fíjense, tiene el récord mundial de salto por 10 años, 2.28 metros. Fue medalla olímpica de oro en 1964. Pero luego vino la fractura en una moto. ¿Y qué sucedió? Accidente en 1965, un año después de que había tenido la medalla de oro. Resultados en artrosis de tibia. 37 operaciones y fue curada por Elizardo, le elongó la pierna y sin operación. Entonces, ¿cómo lo hizo? Sin abrir, sin quitar el tejido infectado. ¿Cómo lo hizo? Volvió a saltar después de la fractura, después de 37 operaciones. Volvió a saltar no los 2.10, los 2.28, sino los 2.6. Y esto era una pléyade de buscadores de emociones. Y entonces es Thor Toyental, este es Carlos Maury, y este es el ruso que lo llevó a ver a Elizardo. Aquí pueden ver ustedes todos ellos. Ellos tenían que comprobar que los vikingos llegaron primero a América y se embarcaron en la barca con Tiki. Y entonces, ¿qué relación tiene? Aquí ven a Carlos Maury, a Santiago Genovese de México y también a Yuri Serkevich, que fue el que llevó a Carlos Maury con Elizardo. Esta es la balsa con Tiki. Y después de esa balsa con Tiki, que salió de Oro, Noruega, fueron a ver a Elizardo. Porque después de todo lo que le habían hecho a Carlos Maury, él decía, tenemos que agarrar todos los libros de medicina y tirarlos al fondo del mar. Y luego agarrar a los doctores y aventarlos al fondo del mar. Pero ¿qué culpa nos han hecho los pescados? Alejandro el Grande decía, muero gracias a tanto doctor. Porque Carlos Maury estaba muy resentido con los doctores. Y aquí pueden ver el viaje que hizo él y donde lo contactaron con Elizardo. Fueron los viajes de Marco Polo. Y aquí está Carlos Maury con Elizardo. Y aquí ya los ve caminar. ¿Qué hizo Elizardo? Elizardo lo único que hizo fue darle estabilidad a un foco de pseudoartrosis. Y luego ya que le dio esta estabilidad, le dio compresión, empiezan a generar los vasos de un lado hacia otro y luego le da distracción. Elizardo nos legó la máxima que dice, la infección muere en el foco de la compresión. Porque hay compresión, hay invasión de vasos y entonces se cura la osteomielitis. Y una vez que ya está la invasión de vasos, o sea, las 3 semanas, se le da distracción y eso genera más y más tejido. Eso es Elizardo. Eso es la biología celular. Aquí pueden ver, esto es en su clínica. Y Elizardo decía, ¿por qué no se sorprenden que un niño vaya creciendo poco a poco? Porque es normal, es natural. ¿Por qué crecen los niños? Porque tienen un disco de crecimiento en cada hueso largo. Bueno, lo único que les voy a mostrar a ustedes es que yo puedo hacer un disco de crecimiento quirúrgico y puedo hacer crecer también al hueso, crecer la piel, crecer el músculo, crecer la arteria, crecer la vena. ¿Por qué? Porque voy a seguir el mismo ritmo que tiene el disco de crecimiento. Lo único que estoy haciendo es un disco de crecimiento quirúrgico. Y si nosotros vemos en un microscopio lo que pasa en el disco de crecimiento quirúrgico, vamos a ver cómo es la misma ecología celular que vemos en el disco de crecimiento normal. Él le llamó histogénesis por distracción, pero más que nada su metódica es cultivar los tejidos, hacer producir los tejidos. Cuando empieza la vida,
cuando una célula se contacta con otra, empieza millones y millones de células que crecen, maduran y se reproducen. Bueno, el individuo no pierde esa capacidad. El individuo cada vez está haciendo que el esqueleto que traíamos ahora, no lo traíamos hace 6 meses, porque está en una constante remodelación. Bueno, hay que aprovechar ese movimiento celular para la remodelación de las extremidades. ¿Qué hace Lisaro? ¿Cuál es la ley del estímulo de Lisaro? Distracción gradual para que los tejidos tengan el estímulo y se regeneren. Bueno, eso es decir Lisaro, pero vamos a ver qué pasaba en nuestras manos. Entonces fuimos a los perros y tomamos la tibia del perro y vean ustedes el control y la contralateral. Sí podíamos crecer nosotros hueso como el Lisaro. Hacer que la célula crezca y se madure. Y no nada más es el hueso, es el tejido glandular, la piel, la médula ósea, el epitelio intestinal. El hígado, un octavo de hígado es suficiente para reproducir todo el hígado. Y la medular es una gran fuente de formación de hueso. Los mandamientos de Lisaro es un anclaje óseo, un lecho vascular medular y una fuente vascular periférico. Vamos a ver que lo único que nos exige Lisaro es que el sistema sea estable, sea rígido. Y vamos a ver el control, la tibia control y lo que pudimos crecerla, para ver si en nuestras manos era verdad lo que decía Lisaro. Y luego fuimos a la radiografía para ver la mineralización del regenerado. Y pueden ver ustedes cómo gradualmente se va haciendo la mineralización. Y vean ustedes, el control y el hueso crecido. El control, luego quisimos ver la solidez. Y entonces vemos cómo gradualmente se fue corticalizando. Vean ustedes cómo se corticalizaba gradualmente. Y eso quiere decir cómo tenía responsabilidad mecánica el hueso gradualmente. Vean esto, por favor. Y la cortical. Cómo se va formando la cortical. Y vimos también que la ecología celular era igual en ese disco que en un disco de crecimiento original. Pero cuidado, están reportadas aquí en México en la clínica Primavera que querían hacer la distracción en un solo tiempo. Llegan las arterias y se cierran, hay un espasmo arterial, no hay sangre y había que amputar. ¿Por qué? Porque hay una ley de Poisson que dice, si un cuerpo elástico lo distraemos y se cierra, se puede cerrar, baja su luz. Entonces teníamos ese pendiente, que al hacer la distracción fuéramos a causar una disminución de la luz. Entonces hicimos otro experimento, ya no nos interesaba crecer hueso, lo que nos interesaba era ver qué pasaba con el árbol vascular, si se iba a cerrar o no se iba a cerrar. Y vean ustedes aquí, esta es una sonda común y corriente, esta es la sonda, en reposo, se le ponen unas marcas, se le pone un medio de contraste, vean la sonda en reposo y cuando la traccionamos cómo va disminuyendo su luz. ¿Acaso esto es lo que iba a pasar con las arterias que íbamos a traccionar? Porque era muy peligroso. Y Lisaro nos dijo, no, la arteria crece en calidad y en cantidad. O sea, crece en número y crece también en grosor. Y vamos a ver cómo el árbol arterial nos lo presentó eso. En 10 perros, entre 15 y 30 kilogramos, se les puso en cuarentena y luego les pusimos un catéter a la femoral para hacer un mapa arterial previo a la distracción y luego hacer la distracción y luego comparar las arterias del mapa arterial antes de la operación con las arterias después de la operación. Aquí estamos viendo cómo se puso el catéter en la femoral. Se le puso meglumina, que es un colorante, en la arteria femoral. Se hizo la corticotomía con 2 puntos proximales y 2 distales. Aquí está la corticotomía. En reposo estuvieron 8 días y luego se les dio distracción. Y
durante una semana fue el reposo. Y vean ustedes, vean por favor las arterias antes de la operación. Vean el grosor, vean el número de arterias y veanlo después. Vean cómo crece en grosor la arteria. Y eso nos habla de la calidad y de la cantidad del número de arterias antes y después. Era cierto lo que nos decía Lizardo. Otro perrito. Vean ustedes, el árbol arterial previo a la cirugía y después de la cirugía. Antes y después. Otro perrito, antes y después. Vean el grosor. Entonces, eso nos indica cómo crece en la piel, cómo crecen las arterias, las venas, los músculos. Otro caso. Y otro, vean, esta arteria siempre, un grosor muy grande. Y entonces ya estábamos en posibilidades de hacer el crecimiento de las extremidades. Lo que vimos más importante en la vasogénesis es el nivel perióstico. A nivel perióstico fue el crecimiento más grande de las arterias. Y comprobamos que el flujo sanguíneo aumenta cuantitativa y cualitativamente. Hay una técnica que hizo Lizardo donde hay una lesión vascular en una arteria femoral. Entonces, él causa una fractura, colapsa los fragmentos del hueso con el fijador externo, entonces sutura la arteria término-terminal, la deja 3 semanas y a las 3 semanas le va dando distracción y la arteria va creciendo y no hay necesidad de poner bypass. Esta metódica que nos muestra cómo podemos utilizar los recursos naturales que tiene el paciente, cómo podemos hacer que las células crezcan, maduren y se reproduzcan gradualmente, la podemos hacer en cualquier sitio y con una tecnología que se requiere más de conocimientos de biología que tecnología. ¿Qué es? Distracción gradual. Es el estímulo para tener vasogénesis. Puede crecer hueso, músculo, fascia, vaso, nervio. Le dijeron en Varsovia, 1965, mire, profesor Elizardo, usted podrá crecer piel, podrá crecer músculo, podrá crecer lo que usted quiera, pero nervio no. Al siguiente año, ahí mismo en Varsovia, llevó los perritos que les ponía el fijador en la columna y entonces estimulaba el crecimiento. Y luego otro lote de perritos que les hacía una jiba como dromedarios. Y luego los volvían a estirar. Y con eso demostraba que no nada más el nervio periférico podía crecer, sino que también